valor medio, valor eficaz. ¿Hay alguna duda con esto? Hola. Tiene apagada la cámara, profe. Sí, pero es que no estoy proyectando nada todavía. Ah, Hola, pensé que estaba. profe. Perdón. De mi parte no hay ninguna duda. Voy a proyectar la figura que vimos del apunte de la onda alterna. ¿Por qué tenemos que tener claro? Porque como les dije, en alterna nosotros nos vamos a manejar con todo lo que es a ver, ahí está. Quiero agrandarlo y compartirlo. Avísenme cuando se vea la pantalla. Alguien, a ver. ¿Quién está como anfitrión? No, acá. ¿Se ve ya la pantalla? Sí. Bueno, vamos a seguir trabajando con esta gráfica en donde dijimos que teníamos el valor medio, el valor eficaz. El valor medio es el 63%, el valor eficaz es el 70,7%, el valor de pico, que son los valores máximos, y el valor pico a pico, que es el doble, ¿no? Bueno, el periodo, que ya sabemos que es el periodo, que es lo que es la longitud de onda, que es la frecuencia angular, pero más allá del conocimiento de todas estas características de la tensión alterna, tenemos que saber por qué necesitamos conocer esas características. Y eso surge de lo siguiente. En alguna oportunidad les dije si ustedes hacen, y si no se los dije, me lo recuerdan, pero si esto es así, ¿está bien? Y esto es un vector que gira, ya lo dijimos en la clase anterior, a una velocidad omega, ¿sí? Si proyectamos, si este fuese una circunferencia de radio unitario, este valor es más 1 y este es menos 1. Si este es el ángulo θ, omega, ¿sí? La frecuencia angular es θ sobre t. De acá, omega por t es lo que pongo acá, que es igual a θ. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Entonces, cuando este vector parte desde acá, desde 0, yo digo para 0, esto va a 0, y voy dándole grados, que si esto sea 45 grados, esto será pi sobre 2, este será pi sobre 4. Y así voy variando este ángulo, voy trasladando para 0 grados este. Para los 45 grados corresponde acá en omega t este punto. Bueno, cuando se van trasladando estos puntos, mientras más puntos traslade, va a ser más exacto. Aquí es cuando hay una representación de una función sinusoidal, donde ¿cuánto va a valer esto? Y bueno, el seno varía entre 1 y menos 1. ¿Estamos? Pero si yo ahora digo que tengo un fasor que tiene un valor máximo de, qué sé yo, le vamos a poner A máximo, este va a ser el valor A máximo, ¿sí? Entonces esta función la puedo escribir como
A máximo por el seno de omega t, ¿sí? Y le voy a llamar, de alguna manera, si es una tensión, B, va a ser B igual. O si es una corriente, adviertan lo que ya hemos dicho, con minúscula, las señales alternas. A máximo por el seno de omega t. Pero si existiese un desfasaje, si este fuese el punto de partida, donde tenemos, supónganse, un ángulo fijo, puede ser 90 grados, es como desplazar este eje. Si yo parto desde acá, que ahora esté acá el fasor, y bueno, es como correr este eje acá. Entonces, cuando parto de acá, lo que obtengo, si a la función seno de omega t más pi sobre 2, esto va a ser A máximo por el coseno de omega t. ¿Sí? Porque omega t más pi sobre 2 es el coseno. ¿Se entiende? Esto todo es análisis matemático. Funciones, las funciones trigonométricas que han visto en el desarrollo de este tipo de funciones. Y bueno, lo que vimos en la clase pasada, que el valor que más nos interesa es este, el valor eficaz. ¿Por qué? Y porque los instrumentos nuestros nos van a dar un dato cuando nosotros hacemos la lectura que nos da un valor en valores eficaces. Entonces, ¿qué significa? Que supongamos el ejemplo que está en el apunte que vimos, que decía que B igual a 220 volt y la frecuencia 50 Hz. No estaba diciendo. Entonces, si yo quiero escribir esto en términos de esta señal, será B igual, acá tengo que poner el valor máximo, ¿sí? El B máximo. Por el seno, ¿de cuánto? De 50 Hz, ¿sí? Seno de la frecuencia, acá el omega t, esto acá el omega es 50. Pero ¿cuánto vale el valor máximo? Y bueno, el valor máximo es 220 por 1,41 o 220 dividido en 0,707, que nos dio, ¿cuánto fue que nos daba eso? 310 creo que era, ¿no? Sí, 310, profe. 310. Entonces, esto va a ser B igual a 310 por el seno de 50t. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Esto es la base para poder entender ahora todo lo que sigue. Porque ahora vamos a aplicar esta señal de tensión o de corriente, la vamos a aplicar a un circuito que tenga una resistencia, un capacitor y una inductancia, para poder ver ya después los problemas. ¿Alguna duda o puedo borrar? Yo no tengo ninguna duda. ¿El resto? No, profe. Bueno, borramos entonces. Vamos al apunte y vamos a ver el caso. Por supuesto que las definiciones estas que están en el apunte, después usted para la parte teórica, cuando se tenga para rendirla, estudiarán de dónde salen los valores.
El concepto de la corriente del valor eficaz, recordemos que es un valor de continua que produce la misma disipación de potencia que la alterna que estoy considerando. ¿Ese concepto se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el ejemplo acá que está planteado de una fuente de alterna. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí, profe. Vamos a aplicar una fuente de alterna también a una resistencia. Entonces, si yo estoy en el conocimiento de que la corriente que estoy aplicando es una corriente en función de, como está aplicado acá, coseno de omega t. Si yo aplico lo que conozco para el cálculo de corriente por las leyes de Kirchhoff, la corriente en este circuito va a ser aplicando la ley de Ohm, B sobre R, o B igual a I por R. Entonces resulta que la tensión es, reemplazando el valor de la corriente, I por R por el coseno de omega t. Pero ¿qué pasa con el producto I este que tiene un sombrerito acá, es el I máximo, ¿no? El I de pico, multiplicado por la resistencia, es un valor de tensión. Entonces, si yo me fijo en los argumentos de estas expresiones, podría representar este que está acá, a ver si no me va a permitir editarlo. Bueno, no lo puedo editar. Vamos a hacerlo así. La fuente de tensión lo podemos hacer de dos formas, con la resistencia, si esto es B, por acá va a circular I y tengo R. ¿Sí? Entonces, lo que me están diciendo es, miren, cuando apliquemos esta fuente de alterna, la corriente I va a estar representada por un valor máximo por el coseno de omega t. Bueno, entonces, por ley de Ohm, la tensión, ¿sí?, la puedo calcular como I por R. Reemplazo I máximo por R por el coseno de omega t. Pero para que esta función sea una tensión, esto que está acá, ¿qué tiene que ser? Y tiene que ser, de acuerdo a lo que hemos visto, si B es B máximo por el coseno de omega t, y esto que está acá es B máximo. El I máximo por R tiene que ser el valor máximo. Entonces, si yo represento, como esto es una función cosenoidal, lo dibujo así. Entonces, esto es I en función de omega t. Ah, sí, bueno, pero si quiero representar la tensión, bueno, pero la tensión tiene el mismo argumento, ¿sí? Los dos tienen el mismo argumento. Quiere decir que yo podría representar, bueno, ahí en la gráfica del apunte está mejor, pero ¿qué significa que estas dos sean similares? Tal vez los valores difieran en los valores máximos, ¿no? Pero, ¿qué puedo observar de estas dos señales? Que están en fase. O sea, no hay un desfasaje. Un desfasaje sería, supongamos, si yo tuviese la corriente así y la tensión así, ¿sí? Que esta sea tensión y que esta sea corriente. Hay un desfasaje. ¿De cuánto? Y este es el ángulo de desfasaje.
Pero acá las dos siguen la misma. Si yo conectara acá un osciloscopio para poder ver la señal acá, la caída de tensión acá, yo coloco acá un instrumento. Ahí coloco un instrumento. Le voy a poner tubos, rayos catódicos, el osciloscopio. Aquí vería la tensión B sub R, la caída en la resistencia. ¿Cuánto vale? I por R. Y acá coloco otro osciloscopio, el otro canal, no otro osciloscopio. Ustedes saben que los osciloscopios tienen la posibilidad de tener múltiples Profe, está un canales, poco ¿no? baja la cámara. Ahí. El osciloscopio, el instrumento que permite ver esas señales, tiene dos canales. Por ejemplo, tenemos un osciloscopio de dos canales. Entonces conectamos un canal para observar la fuente de tensión y un canal para ver la caída en la resistencia. Y lo que nos mostraría el osciloscopio es esto. Dos señales que están en fase, pero seguramente con valores de tensión y corriente que están en sus valores máximos con distintos valores. ¿Se entiende? Este es el concepto de señales que están en fase. O sea, este elemento puede decir que la resistencia no produce desfasaje. ¿Sí? Cualquier tensión o corriente que aplique sobre una resistencia, la resistencia no produce desfasaje. Bueno, y si ahora yo quisiera representar, como volviéndonos, haciendo el camino inverso, digamos, si yo quisiera representar la tensión y la corriente con un fasor que gira a velocidad omega, y bueno, lo que tengo que hacer es dibujar, uno será la tensión y la corriente estará, supongamos, en el mismo ángulo, pero uno tiene un valor máximo y otro tiene otro de un valor distinto. ¿Se entiende? Si estuviesen desfasados, como dibujé acá 90 grados, uno estaría acá y el otro en uno sobre el eje X y el otro sobre el eje Y. ¿Se entiende? Sí, profe. Ese desfasaje de 90 grados lo vamos a apreciar ahora cuando veamos cuando una tensión se le aplica a un capacitor o a una bobina. Por lo pronto, hasta acá, tener en claro que las resistencias no producen desfasaje entre tensión y corriente. Bueno, vamos a seguir con... Bueno, entonces, fíjense que para nosotros el caso de poder considerar un cierto desfasaje, ¿sí? Tendríamos que establecer de poder identificar de alguna manera ese ángulo de desfasaje. Lo que yo recién les dibujé, estaban los vectores sobre sobre un mismo módulo, digamos, los dos. Pero si tuviese un desfasaje, esos vectores o fasores giratorios tuviesen un ángulo phi de desfasaje, estarían dibujados de esta manera. Acá no está dibujada la circunferencia unitaria, pero se aprecia que la representación de 1 es B igual a B máximo por el coseno de omega t. Ponemos así. Ahí, y si el otro lleva un desfasaje de un ángulo phi, ¿sí? Sería B máximo coseno de omega t más phi. Que yendo a lo que yo les escribí
anteriormente, cuando yo puse un vector, un fasor en el eje X y el otro en el eje Y, sería B igual a B máximo coseno omega t, y el otro sería B máximo coseno omega t más pi sobre 2, sería equivalente a que a un seno, porque el coseno de un ángulo más 90 grados es un seno. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces le hago una pregunta. ¿A usted le es más práctico trabajar con estos fasores así o dibujar señales? Para mí es mucho más fácil entender el diagrama de fasor. Bueno, ya van a ver cómo se complica. Si yo tuviese un circuito donde tengo una resistencia, un capacitor, una bobina, y para cada uno tengo que dibujar una señal alterna, y eso que tengo 3 elementos, es bastante complejo trabajar con los dibujos o representar las gráficas de lo que sucede en cada elemento con señales senoidales o cosenoidales. Y cuando tenemos desfasajes de 90 grados, vaya y pase, pero si yo les diría, tengo la tensión B igual a B máximo coseno omega t, pero el desfasaje con la corriente es 30 grados o 22,4 grados. O sea, dibujar eso es bastante complejo. Entonces, vamos a manejarnos con este diagrama, que son los que en la gráfica, ¿no es cierto?, nos va a facilitar el uso y entender lo que está sucediendo en un circuito con eso que se denominan, como dije, un vector que gira omega t, es un fasor, ¿sí? Acá está representado, dice, vectores giratorios o fasores. Entonces, habiendo comprendido este concepto de representación de estas funciones a través de un vector giratorio, vamos a ver qué pasa cuando tengo una bobina. Bueno, cuando tengo una bobina o un inductor, la tensión alterna aplicada va a producir que circule una corriente a través de la inductancia. Pero recordando lo que es la ley de Faraday, acuérdense, o la definición de lo que es el inductor, nosotros escribimos que la tensión en un inductor es la constante L, o la proporcionalidad L, que es la inductancia, por la derivada de I respecto de T. Eso surge de que el flujo o la ley de... Vamos a recordar eso, por ahí si lo están anotando en el apunte. Nosotros tenemos que recordar que la ley de Faraday dice que la Phen es menos la derivada de phi respecto de t. Pero el flujo phi es proporcional, dijimos, o el n phi es proporcional a L por I. Entonces, E es igual a menos la derivada de L por I respecto de T. Esto también es tensión, entonces, de ahí que la derivada de una constante por la función es menos L, la derivada de I respecto de T. Entonces, de ahí se parte, y por eso se escribe que la tensión es menos L por la derivada de I respecto de T. ¿Estamos Eso hasta le iba a ahí? preguntar, profe, porque en el apunte creo que sale como positivo. Bueno, ya vamos a ver por qué. Ah, listo. Acuérdense que esto, ¿sí? Esto tiene un significado físico, un significado que es la ley de Lenz. Y yo cuando estoy
trabajando con, ¿por qué lo puse como positivo? ¿Por qué está como positivo? Si realmente lo que esto me dice es cuál va a ser el sentido que tiene que tener la fuerza electromotriz para oponerse a la causa que le está dando origen. Pero en realidad lo que a mí me importa es que V es igual a L de I respecto de T. Esto es si acá tengo la fuente de alterna y acá tengo la bobina, acá circula la corriente I, esto que está acá, esto es la caída de tensión que hay acá. Sin importarme si el signo es negativo, lo tomo como positivo. El signo negativo me va a decir que acá va a haber una fuerza electromotriz, ¿sí? Que se va a oponer a la causa que le está dando origen, nada más. Por eso en el apunte, nosotros ahora lo que estamos haciendo es considerando la caída de tensión. Bueno, no sé por qué aparece hay un tema de escritura ahí para que no salga esto, la rayita esa. Bueno, la corriente la vamos a seguir considerando como I por el coseno, I máximo por el coseno de omega t, y bueno, al reemplazar y derivar, ¿no es cierto? La derivada del coseno, ¿sí? Conozco acá yo, ¿qué coloco? El signo menos, y resulta que me queda que la tensión es menos omega por I por L por el seno de omega t. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ahora la pregunta es, si esto es una tensión y acá tengo una corriente, ¿sí? ¿Qué tiene que ser omega por L para que sea una tensión? ¿Qué unidades tendrá que tener? Si acá tengo corriente, omega por L, ¿qué unidades tendrá que tener? ¿Qué dice la ley de Ohm? Se lo Y yo, pregunto. ohmios, profe. Ohmio. Entonces, para que esto sea una tensión, el producto de I por omega por L tendrá que tener valor, tendrá que tener unidades de ohmio o una resistencia. Entonces ahí es donde aparece el concepto de reactancia inductiva. Entonces, esta expresión que está acá, menos omega por I máximo por L por el seno de omega t, si lo quiero expresar en términos de coseno, a este omega t le tengo que sumar ¿cuánto? Un desfasaje. ¿De cuánto? Y de pi sobre 2, para que el seno se convierta en coseno, le tengo que sumar un phi que vale 90 grados. Entonces ahora puedo dibujar mi corriente. Mi corriente es un coseno, ¿sí? ¿Y o si quiero representar la tensión? La tensión ahora va a ser en función de qué? De la representación con un desfasaje, porque ahora phi, ¿cuánto vale? Pi sobre 2. Entonces ahora quedan dibujadas las dos señales, perdón, la corriente y la tensión. Entonces, me trae a colación estas gráficas? Y me dice que la corriente que circula atrasa con respecto a la tensión aplicada. Imagínense si tenemos, en este caso, porque el desfasaje es 90 grados, ¿por qué? Porque estamos trabajando con valores ideales. O sea, si esta inductancia fuese real,
no necesariamente una inductancia o todas las inductancias van a retrasar, van a atrasar 90 grados. Pero como a partir de ahora nosotros, para este ejemplo del capacitor y la bobina, cuando son elementos puros que se llaman o ideales, lo que producen es un desfasaje de 90 grados. ¿Se entiende? Bueno, surge de acá. ¿Cuánto le tengo que sumar o cuánto debe valer phi para que la expresión que yo tengo como seno se convierta en un coseno? Porque la tengo que graficar tal cual para compararla con la corriente. ¿Sí? La corriente es I máximo coseno de omega t. Y bueno, y B máximo, si lo quiero representar como un coseno, el ángulo que le tengo que sumar, ¿cuánto va a ser? 90 grados. Entonces, a partir de ahí, yo puedo escribir mi expresión de tensión, que es omega por L por I, por el coseno de omega t más phi. Y ese valor, omega L, que dicen ustedes, o no, alguno nombró con exactitud que la unidad que tiene que tener es en ohmios, es lo que se llama reactancia inductiva. O sea, por la ley de Ohm, este valor para que sea una tensión, perdón, este que está acá, omega por L tiene que tener unidades como una resistencia, medidas en ohmios. Entonces el omega L tiene unidades en ohmios y el omega, reemplazándolo, es 2pi f por L. O sea que lo que vemos que la reactancia inductiva o esa resistencia que opone la bobina a la circulación de la corriente depende de la frecuencia. Cuando yo tengo la corriente continua, ¿qué frecuencia tiene la corriente continua? 0. 0. Entonces, si yo conecto acá una fuente de continua y una bobina, y no hay desfasaje, nada, porque ¿qué oposición presenta la bobina al pasaje de la corriente continua? ¿Qué reactancia tiene? Nada, porque la bobina es un cable, porque su frecuencia, al ser 0, la reactancia inductiva es 0. Pero a medida que aumenta la frecuencia, si yo coloco acá un generador de señales, donde yo pueda ir variando la frecuencia, y a medida que aumente la frecuencia, ¿sí? Acá la oposición que va a presentar la bobina al pasaje de esa corriente va a ser cada vez cada vez mayor, porque la reactancia inductiva XL vale 2pi FL. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto mismo, lo vamos a aplicar, al capacitor. Vamos a ver si aquí ya debe empezar. Bueno, acá lo complicamos un poquito más. Esto ya después lo ven en el apunte, todo el desarrollo de fórmulas. Yo voy a ver los casos particulares para poder introducirnos en los problemas. Si no, no vamos a terminar de ver los problemas. Que la idea es ver, aunque sea uno, dos o tres problemas hoy. Fíjense que si yo tengo que dibujar ahora el tema, el diagrama fasorial y bueno, tendría que dibujar, vamos a
de acuerdo a lo que hemos visto, tenemos tensión y corriente desfasadas 90 grados. Entonces debería dibujar la corriente, por ejemplo, la corriente, este sería el I, ¿sí? Bueno, perdón, este sería el I máximo, y en la vertical, por ejemplo, tendría que dibujar la tensión, ¿sí? Y esto, cuando giran estos vectores a velocidad omega, desarrollan la gráfica que tenemos de una tensión y una corriente desfasadas 90 grados. O sea, lo que está puesto, o lo que nosotros tenemos, es, si estos son los máximos, la corriente va a ser así, sinusoidal, y la otra va a ser un coseno. ¿Sí? Esta sería tensión y la negra sería corriente. ¿Se entiende? Sí. Diagrama fasorial, y no me voy a complicar con la representación de las gráficas en función del omega t. Entonces, si ahora me dicen, bueno, vamos a tener una tensión alterna, una resistencia y una bobina, y acá circula la corriente, bueno, pasaremos a analizar lo que tenemos como datos y podré aplicar por ley de Ohm que la suma de las tensiones, o sea, ley de Ohm, perdón, por las leyes de Kirchhoff, la suma de las caídas de tensión en la malla, ¿sí? Acuérdense, si atravieso en el sentido de circulación de las corrientes, voy a considerar cada una de las caídas de tensión, entonces la tensión total es V sub L más V sub L. Bueno, la caída en la resistencia es R por I, y la caída en la bobina es L por la derivada de I respecto de T. Bueno, ahí tienen todo el desarrollo, ¿sí? Pero acá se complica un tanto más. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los reemplazos, les va a parecer que la corriente es cosenoidal, pero acá aparece I por la raíz cuadrada de R cuadrado más XN al cuadrado. ¿Por qué? Porque acá se aplica, ¿sí? O se aplica como ustedes conocen la equivalencia que existe cuando tengo el coseno de omega t menos el seno de omega t, ¿sí? Para ponerlo como una expresión de cosenoidal, tendré que poner el I, ¿sí? Por el R cuadrado más XL cuadrado, porque es la suma de ¿qué? ¿Saben eso? Eso lo han visto en el análisis matemático, me imagino. La equivalencia. ¿Sí o no? Si no, van a tener que buscar a qué equivale el coseno omega t menos el seno omega t. ¿Es equivalente a qué? ¿Lo saben o no? Yo no me acuerdo, pero en lo personal. Bueno, si no nadie le va a pedir que lo deduzcan. Yo no se lo voy a pedir, pero si tienen dudas, tienen que acá, porque yo no les voy a demostrar todo esto, parte del análisis matemático. Lo buscan a qué equivale el coseno de omega t menos el seno de omega t. Y acá está la representación. Bueno, se ve que es bastante complejo, ¿no? Dibujar las caídas de tensión o sea, la tensión aplicada, la corriente que circula
la caída en la resistencia, que es B sub R, y la caída de tensión en la bobina. Es bien complejo el gráfico. Y eso que tenemos dos elementos. Entonces acá, como bien se está explicando, dibujar, encontrar el ángulo de atraso. Entonces se prefiere trabajar con los diagramas vectoriales y lo primero que tenemos que saber es que la corriente está en fase con la tensión, en la resistencia y en la inductancia, la corriente atrasa con respecto a la tensión. Entonces, en un diagrama fasorial, dibujaré, si esta es la corriente, la caída de tensión B sub R va a estar en fase. Pero la inductancia, la tensión, está atrasada con respecto a la corriente en 90 grados. Entonces acá va a ir la caída B sub L. Bueno, la suma de B sub R más B sub L es la tensión total. Bueno, entonces el ángulo de desfasaje lo obtengo muy fácilmente. ¿Cómo? Y bueno, si este es el triángulo rectángulo, este ángulo es el arco tangente de B sub L dividido en B sub R. Esto es todo trigonometría. Pero ¿cómo surge esto? ¿Por qué tengo que dibujar esto? Y porque es más sencillo. Es más sencillo trabajar con los diagramas fasoriales y no representar las funciones seno, coseno con sus respectivos desfasajes. ¿Se entiende? Sí, Ahora lo que sí tengo que memorizar o tener anotadito para cuando vaya a hacer los diagramas fasoriales es una ayuda a memoria. Es decir, la corriente no se traza, o sea, la resistencia, en la resistencia, la tensión y la corriente están en fase. Por eso, la tensión B sub R está en fase con la corriente. Pero hemos visto que en el inductor, la tensión en el inductor está en este caso, la corriente está atrasada con respecto a la tensión. Porque acá tendría que dibujar a ver, no tengo cómo, pero tendría que poner, a ver, ¿dónde tengo? Insertar. Tendría que haber dibujado. Ay, a ver, ¿cómo es esto? Tendría que haber dibujado. A ver, ¿con qué lo hacemos? Con una línea curva, ahí. Bueno, no puedo editar. Pero tendría que haber dibujado acá una línea curva. Lo voy a hacer en la pizarra. Esta es la fuente, la resistencia y la bobina. Y la corriente. Acá voy a tener B sub R y acá, perdón, B sub N, B sub N y B. Y esta es la corriente I. Bueno, un diagrama fasorial sería, acá voy a dibujar el módulo del I máximo, ¿está bien? El valor de I. Acá voy a dibujar B sub R, que está en fase con la corriente. Pero yo sé que la corriente atrasa con respecto a la tensión. Si nosotros dibujásemos acá la circunferencia, ¿sí? Esto está girando así.
a velocidad omega. Entonces, si la corriente atrasa con respecto a la tensión, y si dibujara la tensión acá, y esto está, ¿quién va primero? Si van girando los dos vectores, iría primero la corriente, pero no, lo tengo que dibujar acá, porque cuando estos giran, ¿sí? Al ir girando, ¿sí? La corriente va atrás, siempre va atrás de la tensión. Entonces, acá debería dibujar la V sub L. Y bueno, como resultado final, la tensión V, ¿sí? Sería el valor total, porque V es igual a V sub L más V sub L. Y este ángulo phi lo calculo como el arco tangente de V sub L sobre V sub L. ¿Sí? Bueno, y después nos vamos a dar cuenta, trabajar con los problemas, que V sub L es I, el valor I por XL, y que el V sub L es I por R. Entonces, al reemplazar, nos va a quedar que phi es el arco tangente de XL sobre R. Y el XL, esto es el arco tangente de XL es 2pi FL sobre R. Bueno, y con los datos del problema se puede encontrar el ángulo de desfasaje entre tensión y corriente. Entre la tensión aplicada y el valor total de V sub L y V sub L. Pero entre la corriente y la tensión en la bobina hay 90 grados. ¿Por qué? Porque la bobina la estamos considerando como un elemento ideal. Y al ser un elemento ideal, ¿sí?, desfasa la corriente con la tensión 90 grados. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ya después vamos a ver, los problemas no son complejos, pero lógicamente que toda esta parte teórica requiere que ustedes lo digieran, que lo estudien, que lo lean y que manejen las equivalencias trigonométricas. Bueno, ahora vamos a ver, así como hemos visto para la resistencia y para la bobina, qué es lo que sucede aplicando una tensión alterna. Vamos a ver qué es lo que sucede en el capacitor, para así ya después poder ver los problemas que son... Bueno, todo eso que yo acabo de mencionar, perdón, de los desfasajes puros, como está acá, que es 90 grados, acá va a haber una gráfica que la vamos a dar después. No quiero complicarlos ahora en este momento con esto, sino que vamos a ver primero el capacitor, acá que sucede en un circuito RC, ¿sí?, para después ver el diagrama de impedancia, se llama. Lo que les voy a explicar es la parte de desarrollos matemáticos. A posteriori lo ven ustedes.
lo que vamos a tener ahora es una fuente de alterna, una resistencia y un capacitor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Igual que hemos visto recién, acá hay una tensión, acá va a haber una B sub N, pero acá va a haber una B sub C. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el capacitor? Después de que vemos toda la parte de aplicar de que la tensión B es igual a B sub N más B sub C y aplicar todas las expresiones correspondientes, se concluye que en un capacitor la corriente I en el capacitor, la corriente I adelanta 90 grados con respecto a la tensión. Entonces, en un diagrama, como hemos hecho recién de fasores, si esta es la corriente I máximo, si la corriente tiene que ir en adelanto, porque esto está girando a velocidad omega, y no, en la bobina estaba acá, porque la tensión, la corriente atrasaba con respecto a la tensión. Ahora es al revés, el capacitor produce un desfasaje, pero de 90 grados, en donde la corriente adelanta con respecto, este es B sub C. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener es un diagrama fasorial en donde yo pueda dibujar mi corriente I, mi valor de B sub R, pero acá voy a tener la B sub C. Entonces, la composición de B sub R con B sub C va a dar la tensión total. ¿Sí? Y el ángulo de desfasaje. Es exactamente lo mismo que en el caso de la bobina, pero con la diferencia de que la corriente adelanta con respecto a la tensión. Son los tres elementos fundamentales que deben conocer para estos elementos que a partir de ahora le vamos a llamar de parámetros concentrados. ¿Por qué? Porque son elementos puros. La resistencia es pura, la capacidad es pura. ¿Por qué? Porque un capacitor real se representa así. Esto es real. El capacitor propiamente dicho, más una resistencia de pérdida. Una bobina real tiene una resistencia de pérdida y la bobina, esto es N y esto es la resistencia de pérdida. Esto es una bobina real. Y nosotros, esto es un capacitor real. ¿Por qué se llaman de parámetros concentrados? Porque no estamos considerando las pérdidas que hay en los elementos. Entonces, para que ustedes hagan después los problemas, después que los expliquemos, tienen que acordarse de que, repito, en la resistencia, la corriente y la tensión están en fase. En la bobina, la corriente va en atraso con respecto a la tensión y en el capacitor, la corriente está en adelanto con respecto a la tensión. ¿Se entiende? Sí, profe. Repito, toda esta parte que está en el apunte de la parte demostrativa, de que se reemplaza, y todo eso, se tienen que sentar y tienen que ustedes hacer los reemplazos de las funciones
trigonométrica, o sea, la corriente es representada por una función cosenoidal o senoidal, y después viendo en el caso de cada uno de los elementos por qué la tensión expresada en términos de esas funciones, si le tengo que sumar o restar 90 grados. En este caso del capacitor, vamos a ver que nos va a aparecer, voy a borrar acá, cuando tengamos B sub C, nos va a aparecer, acá tiene que aparecer algo que sería, tiene que tener términos de ¿qué? De tensión. Entonces nos va a aparecer como nos apareció en la bobina. Recuerden que en la bobina era B sub L, aparecía I por omega L, ¿está bien? Por el coseno de omega T. Acá en el capacitor nos va a aparecer por el coseno de omega T. Acá nos tiene que aparecer la corriente, pero nos va a aparecer omega C. Bueno, ese omega C, omega por C, es equivalente, perdón, I por X, XC. Y ese XC es 1 sobre 2 pi FC. Ahora lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que se llama reactancia capacitiva. ¿Sí? Nosotros nos vamos a manejar para los problemas con estas cosas finales. Entonces, si les hago un repaso porque no sé, para resolver el parcial de corriente alterna, no me tengo que estudiar todos estos desarrollos. Se los voy a simplificar para que, porque si lo estuviese viendo, estaría viendo una cara de preocupación tremenda. Ustedes tienen que saber que en la resistencia la corriente está en fase con la tensión. Y en la inductancia la corriente atrasa con respecto a la tensión. Que en el capacitor la corriente adelanta con respecto a la tensión. Que omega L es 2 pi Fl y que omega C es 1, perdón, vamos a poner acá, XL es 2 pi Fn, que es igual a omega L. Que XC es 1 sobre 2 pi F por C, igual a 1 sobre omega C. Y ahora vamos a ver qué significa. Esto es la reactancia inductiva y esto es la reactancia capacitiva. ¿Sí? Pero fíjense que si yo tengo un circuito así, la resistencia y una bobina, R y L, ¿sí? Yo podría hacer un circuito equivalente donde pongo todo en una caja negra. Y esa caja negra la dibujo así, con línea de punta. Tendré que buscar algo acá. Esa caja negra tendrá que tener algo que haga que circule una corriente I igual a la que circula acá. ¿Se entiende? Sí, más o menos, profe, pero sí. ¿Cómo más o menos? O sea, entiendo la idea, digamos. Tenemos que lograr algo que represente lo del a R y L. Acá tengo que poner algo que produzca el mismo efecto que esto y esto. Claro, eso, sí, sí.
Bueno, eso que vamos a poner ahí es lo que en el apunte lo vamos a encontrar como Z. Z es la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Es la oposición que presenta este circuito, ¿sí?, a la circulación de la corriente. En los apuntes vamos a ver, está demostrado que Z para este caso es R cuadrado más XL cuadrado. Sale en el apunte la demostración de que para una característica, un circuito RL, la impedancia es R cuadrado más XL al cuadrado. ¿Sí? O sea que si yo acá coloco algo que tenga un valor equivalente a esto, ¿sí?, ¿qué unidades tiene la impedancia? Ohm. Es como colocar acá algo equivalente a esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, fíjense, volvamos al caso del circuito RL. Lo que recién vimos, necesito borrar acá. Esto está claro, ¿no? Volvamos al circuito, a los diagramas fasoriales. Nosotros dijimos que en una bobina, acá dibujábamos la corriente y acá teníamos el V sub L. Y acá dibujábamos el V sub L. ¿Sí? ¿A qué es igual el V sub L? Bueno, el V sub L es I por XL. Y el V sub L es I por L. Bueno, ahora yo les digo, dibujemos un diagrama de fasores en donde para pasar de acá a acá tengo que dividir en I. V sub R dividido en I, ¿qué me va a dar acá? R. ¿No es cierto? V sub R dividido en I me da R. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, por lo menos uno está atento. Y V sub L dividido en I, ¿qué me da V sub L dividido en I? XL. Esto sumado daba la tensión B. ¿Sí? Este se llama diagrama de tensiones. ¿Pero qué es esto que está acá? A La ver. impedancia. Ah, muy bien, hay uno que está despierto. Z, porque por la construcción, Z es esto, es R cuadrado más XL al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto vale este ángulo? Phi, y ya lo vimos hace un ratito, dijimos phi igual al arco tangente ¿de quién? De XL sobre R. Y yo lo puse como el arco tangente de 2pi FL sobre R. Este se llama diagrama de tensiones y este se llama diagrama de impedancia. Son equivalentes. Ah, bueno, pero mire, hay problemas que me van a decir, dado tal cosa, un circuito RL que tiene una resistencia de tantos ohm, una impedancia, una inductancia de tantos Henry y que está siendo sometido a una tensión de 220 volts con 50 hercios de frecuencia, realice el diagrama de impedancia y de tensiones. Bueno, esto lo tengo que hacer.
Para el caso de los capacitores va a pasar lo mismo, ¿sí? Nada más que en vez de tener XL, ¿sí? Voy a tener una XC. Y si me dan un circuito que tenga reactancia capacitiva y reactancia inductiva y resistencia, bueno, en ese caso voy a borrar. Y si me dicen, mira, ahora usted tiene este circuito, una resistencia, una bobina y un capacitor. Por acá circula la corriente R, L y C. Y bueno, la tensión B va a ser B sub R más B sub L más B sub C. Y bueno, pero ¿cómo lo debía dibujar? Y bueno, el diagrama de fasores, de acuerdo a lo que he visto, si esta es la corriente I, acá voy a tener el B sub R, acá voy a tener el B sub L, y acá voy a tener el B sub C. Ah, ¿y cómo lo voy a graficar? Y bueno, acá graficaré un vector que es B sub L menos B sub C. Y la suma entre este y este me va a dar la tensión B. Y bueno, y podré sacar el diagrama de impedancia, y sí, el diagrama de impedancia va a ser R, acá voy a tener XL, acá voy a tener XC, acá voy a tener un vector que es XL menos XC, y acá voy a tener Z, porque Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. Y este es el ángulo de desfasaje. Es decir, ahora nos encontramos con una característica nueva en los circuitos de alterna, donde todo esto que está acá lo puedo poner en una caja que se llame Z, impedancia. ¿Cómo se calcula la impedancia? Así. Ah, mire, si no tengo capacitor, y bueno, si no tengo capacitor, será XL al cuadrado. Si no tengo bobina, o sea, si tengo un circuito RC, y la impedancia va a ser R cuadrado más XC al cuadrado. ¿Se entiende? Mire, es bastante complejo. El apunte está preparado no solo para ustedes, sino para verlo de una manera más profunda, en donde todas estas funciones que estamos viendo, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la resistencia propiamente dicha, hay funciones que se llaman funciones inversas, ¿sí? Donde la inversa de la impedancia se llama admitancia, la inversa de la resistencia se llama se llama conductancia, ¿sí? No vamos a ver nosotros, yo no los voy a, si bien están en el apunte, no los voy a confundir con las funciones inversas, no vamos a trabajar con las funciones inversas. Entonces, esto que está puesto en el apunte hasta las definiciones de impedancia es donde ustedes tienen que ver. Después cuando ya empiezan con las funciones inversas, no lo tienen que ver. Y como les hice yo el pequeño resumen de qué pasa con la resistencia, con la corriente en una bobina, la corriente en un capacitor, es lo que vamos a trabajar.
Y fíjense que hasta el momento hemos trabajado siempre con circuitos serie. Pero ¿y cómo resolvemos un circuito que sea la fuente de tensión, una resistencia, una bobina y un capacitor, todos en paralelo? B sub C, B sub E. ¿Qué tienen en común estos elementos? Que son atravesados por ¿quién? Por la misma corriente. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estos elementos? Que están sometidos entre sus extremos, ¿a dónde? A la misma tensión B. Entonces, en este circuito se averiguan las caídas de tensión. Acá voy a tener corriente I sub N, acá voy a tener corriente I sub N, y acá voy a tener corriente I sub C. Igual que han hecho para los circuitos de corriente continua. Aplicar las leyes de Kirchhoff. Pero va a ser más complejo. De estos conceptos que hemos visto, ¿qué es lo que no, o qué es lo que no tienen claro, o qué quieren que repasemos para poder realizar los problemas? De manera que los problemas son sencillos, pero son sencillos siempre y cuando entienda que este diagrama de tensión, para pasar a un diagrama de corriente, de impedancia, tengo que dividir en la corriente. Y que son equivalentes. Acá no me puede dar un ángulo distinto al que me da acá. Tiene que ser por cualquiera de los dos gráficos, tengo que sacar el mismo ángulo. ¿Se entiende por qué la corriente atrasa con respecto a la tensión en la bobina y por qué adelanta con respecto a la tensión en el capacitor? Y esos adelantos son de 90 grados o atraso, adelanto o atraso de 90 grados. Aquí está lo que estábamos hablando recién en el capacitor. ¿Se ve en la pantalla? Sí, profe. Bueno, acá está todo lo que yo expliqué. Acá está el diagrama de impedancia, X S cuadrado más XY al cuadrado para un circuito RC. Acá tienen desarrollado completamente el circuito RLC en serie. Aquí está lo que expliqué, B sub L menos B sub C, XL menos XC, el diagrama de impedancia. ¿Sí? Acá tienen un circuito RC en paralelo. ¿Sí? Pero, como ustedes verán, acá aparecen las funciones inversas. Estas funciones inversas, fíjense que acá pone G, ¿sí? En vez de poner el valor de R. Y esas funciones inversas son la susceptancia capacitiva y la susceptancia inductiva y la conductividad. O sea, eso no lo vamos a ver. ¿Sí? Vamos a llegar hasta la función, hasta acá. Esto es lo que tenemos que ver, diagrama de impedancia. Si eso está claro, ¿sí? Si no hay dudas con esto que hemos visto hasta acá, la clase que viene nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a resolver todos los problemas tipos de corriente alterna. Que no son complejos, pero ya tienen otra tónica, o sea, aparecen consultas de cómo les van a aparecer las dudas de
de cómo hay que operar con esos datos que son los famosos números complejos, porque como les dije, el problema ahora va a decir, este tiene 30 a 22 grados, este vale 4 ohm, este vale J5 y este vale menos J4. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué significa 30 a 22 grados? Números complejos. ¿Cómo se expresa un número complejo? Bueno, aquí ya no puedo yo interferir en explicar qué significa esto. Ahí tienen que estudiar números complejos. Tienen el apunte. Yo voy a aplicar o voy a explicar la resolución de los problemas de alterna, pero la operatoria con números complejos es como si ahora a esta altura le tendría que enseñar a sumar vectores, a sumar escalares o multiplicar y dividir las operaciones básicas. Pónganse a estudiar complejo el fin de semana para que se pueda trabajar correctamente con esos elementos. Si tienen dudas en las operaciones con complejos, lo cual no creo que las puedan tener porque el apunte está muy clarito cómo se resuelven los problemas, las operaciones básicas. Antes de empezar la clase de la resolución de problemas, vamos a tener que aclarar algo, pero no me compete a mí enseñar números complejos. No puedo ponerme a enseñar números complejos. Y van a ver esto. ¿Cómo resolvemos esto? Hasta ahora ustedes tenían resistores, capacitores, le daban el valor de la inductancia, tantos Henry, el valor de la capacidad, tantos microfaradios o picofarads, acá tantos volts. Y trabajaban con continuo. Bueno, ahora hay que trabajar con alterna. Es distinta la situación. ¿Alguna duda? No, profe, deporte no. Bueno, la resolución de los problemas de alterna, como ejemplo, para que se los voy a dejar planteados nada más. Si quieren escribirlo. Les voy a hacer muy sincero, como siempre le he dicho, en todo lo que es el desarrollo de esta parte, que si ustedes no leen este apunte y no estudian números complejos, no van a poder interpretar cómo son los desarrollos de los problemas de alterna. Y hay cosas que, más allá de los conceptos, como yo les dije, si se hacen un resumen, como se los expuse yo acá, y saben operar como complejo, no necesitan nada más. Toda la parte de dónde sale que la impedancia es R cuadrado, la raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, eso lo dejan para cuando tengan que rendir la materia. Ahora, si a mí me basta
saber cómo se calcula una impedancia y qué concepto físico tiene es suficiente. Fíjense, problema número 1. Y lo vamos a dejar para resolverlo en la próxima clase. Si alguien lo quiere resolver la próxima clase o lo hace en su casa y lo plantea, lo corregimos. Construir los diagramas fasoriales y de impedancia además de calcular las constantes del circuito, sabiendo que la tensión V está dada como 150 por el seno de 5000 T más 45 grados. Y la corriente I es de 3 por el seno de 5000 T menos 15 grados. Entonces, el problema es que tenemos que hacer los diagramas fasoriales y el diagrama de impedancia. ¿Sí? Diagramas fasoriales, diagramas de impedancia y las constantes del circuito. Bueno, ¿por dónde? ¿Qué es lo que hago? No sé, acá... mire, lo primero que me puedo dar cuenta al realizar esto es que si la tensión tiene un ángulo de 45 grados y la corriente de menos 15, que es un circuito inductivo, porque la corriente está en atrás con respecto a la tensión. Pero ya salimos del típico ejemplo que nos daban la fuente, la tensión, o la fuente de tensión, o la fuente de corriente, la resistencia, la bobina, el capacitor. Ahora son otro tipo de datos. ¿Cómo opero con esto? Bueno, esto dice que este fasor es un fasor que tiene un valor B máximo. Este es el I máximo. Esta es la frecuencia omega. Omega es 5000. Y estos son los desfasajes. Bueno, tenemos que operar con eso. ¿Cómo voy a hacer para calcular la impedancia? Y Z, la impedancia es una resistencia, es B sobre I, porque mi circuito presenta una oposición al pasaje de la corriente que es Z. Bueno, pero ¿cómo hago para dividir esto en esto? ¿Lo puedo dividir así? ¿Ustedes saben dividir esto en esto? ¿Saben o no? No, profe. No saben. Y no saben porque no saben números complejos. Tienen que estudiar números complejos. Porque si saben números complejos, van a saber que esta tensión se puede escribir como 150 sobre raíz de 2, porque este es el valor de pico y este es el valor eficaz, con un ángulo de 45 grados, dividido
en 3 sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 15. ¿Cuánto es 150 dividido en raíz de 2? Por 150 por 0.70,7. ¿Cuánto es? ¿Tiene la calculadora? Tengo que sacar la calculadora mía. Esto, 150 dividido en raíz por 0.70,7 es 106. Z igual a 106 a 45 grados. Y ahora, 3 dividido en raíz de 2, 2,12 a menos 15. Y esto va a ser 106 o 100 aproximadamente dividido en 2, esto aproximadamente 50. Y el ángulo, en una resta de números complejos, los ángulos se suman, se restan. Entonces, 45 menos 15 es 60 grados. Entonces, la impedancia va a ser un vector que tiene un módulo de 50 a 60 grados. Ese es Z. Ah, ya sé, ya tengo el diagrama de Z. Entonces, si tengo el diagrama de Z, podré calcular cuánto vale R y cuánto vale dijimos que era inductivo, el XL, porque esta parte es real, es R. Sería 50 por el coseno de 60, me va a dar R. ¿Sí? 50 por el seno de 60 me va a dar el XL. Entonces de ahí puedo despejar cuánto vale el L, porque conozco que XL es 2πfL y la frecuencia es 5000, ya la conozco, el omega. Perdón. El omega L es igual a omega, que es 5000 por L. Y de ahí puedo despejar el valor de L. Bueno, se dan cuenta que los problemas ya no son tan típicos como los que ustedes conocen de corriente continua. Tengo que saber números complejos. Si para la próxima clase estamos a 12, ¿sí? El lunes 17 no han estudiado números complejos, de nada va a servir la clase de resolución de problemas. Tenemos que hacer, ya les digo, 1. Se los voy a hacer yo. 6 problemas, 6 o 7 problemas típicos de corriente alterna. Pero para que la clase le saquen provecho y sepan y puedan consultar, tienen que estudiar números complejos. Si no, no van a entender la resolución de los problemas. Miren que he puesto una única operación. ¿Cómo se opera con números complejos? Y si, no sé, no puedo saber si
si lo sabían o no. El que lo sabía en buena hora, pero el que no, póngase a estudiar, pues si no, se va a andar preguntando, ¿y de dónde sale esto? Y este número complejo, 50, 60 grados, tiene un equivalente, porque esta es la forma polar, se llama, del número complejo. Pero este número complejo, ¿sí?, se puede escribir, este vector o este z, se puede escribir como una parte r en, digamos, escribiéndolo como en forma binomial en la dirección de y más xl en la dirección de j, que esta es la forma binomial. Este es el fasor y este es el vector unitario, perdón, y el vector unitario j. Creo que son 4 hojitas nada más donde en el apunte que les di de los números complejos. Es muy sencillo estudiarlo porque es lo que ustedes conocen como pasar de coordenadas cartesianas a polares y viceversa, pero pasar de esto a esto lo saben y de esto a esto también. Hasta inclusive las calculadoras que ustedes tienen ahora les colocan la parte binomial y le da la polar inmediatamente. Pero yo tengo que saber el concepto de dónde, de cómo se pasa de una forma a la otra. Y después vamos a ver por qué dividí acá en raíz de 2. Bueno, ya lo vimos, porque este es el valor máximo y estos son valores eficaces. Ya lo estudiamos, por qué tenemos que dividir en raíz de 2. Bueno, hay operaciones, como digo, suma, resta, multiplicación y división de números complejos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Los problemas que vamos a ver son de este tipo, un poco más complejos, y después para el parcial no va a ser nada distinto a lo que estamos viendo, pero hay que estudiar números complejos, si no, no van a resolver los problemas. Bueno, nos vemos el lunes. Antes de empezar vamos a consultar si hay dudas en cuanto a estos conceptos que hemos visto, que los vamos a ir reafirmando a medida que hagamos los problemas. Pero como le digo, yo me voy a centrar en explicar cómo se resuelven, pero no en decir por qué la impedancia tiene tal forma, por qué un gráfico de tensión es equivalente a un gráfico de impedancia, por qué el capacitor, la corriente adelanta 90 grados con respecto a la tensión, o la bobina atrasa, por qué la tensión y la corriente en la resistencia está en fase, por qué los elementos comunes en un circuito serie, la corriente es lo que tienen en común, la tensión es lo que tienen en común en un circuito paralelo, porque esos son conceptos que son equivalentes a los de corriente continua. Ustedes en corriente continua, para saber si dos elementos están en serie o en paralelo, se fijan si están sometidos a la misma corriente o a la misma tensión. Es exactamente el mismo concepto.
Acá lo que cambia es la forma de presentar un problema y cómo se digieren los datos, por decir, de dónde, cómo se extraen y cómo se consideran. Y las constantes acá se refiere a decir, como esto es un circuito, ya hemos visto, inductivo, tendré que saber cuánto vale L y cuánto vale R. Esas son las constantes del circuito. O los parámetros concentrados que se llaman. Bueno, a estudiar y el lunes resolvemos los problemas de alterna y terminamos con alterna. Para ya terminar después con magnetismo, los 3 vectores magnéticos y se acaba magnetismo y empezamos con la teoría ondulatoria y la aplicación de las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguna duda? El parcial se toma después de los 3 vectores magnéticos, profe, después que terminamos con magnetismo. Sí, la idea es tomar la segunda parte del parcial y después un tercer parcial, si es que nos da el tiempo, para la parte de la aplicación de las ecuaciones de Maxwell y termodinámica, si nos da el tiempo. De todas maneras, nos quedan varias clases de mayo. A ver, nos queda el 17, 2 clases. La del lunes las perdemos. En mayo son 3 clases. Y en junio tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 clases hasta el 30 de junio. Sí, estamos bien. No es mucho lo que nos queda, pero los contenidos son muy amplios. No sé, ustedes rinden ahora la parte de resistencia, capacitor, toda la parte de Kirchhoff, ¿no? Eso rinden cuando... Ahora, profe, cuando termine el semestre. Ahora. Sí, ayer estuvimos tomando examen y... Bueno, les queda toda la parte de magnetismo, o nos queda tanto la parte teórica como práctica. Si no llegamos a un tercer parcial, no me preocuparía. Bueno, que tengan suerte, nos vemos el lunes. Estudien, como les dije, números complejos y no es complicado, es sentarse de 15 minutos para leer las 3 hojitas, las 3, 4 hojitas. 15 minutos, no les debe llevar más tiempo. Para que puedan entender los problemas de alterna. Nos vemos el lunes, buen fin de semana. Nos vemos, profe. Siendo bien. Chao, hasta luego.